Hola, bienvenidas a Mujeres hablando de, con, por mujeres, el podcast de mujeres mirando mujeres. Hoy les presentamos un nuevo capítulo. ¿Están preparadas para sumergirse en este nuevo episodio? Hoy tenemos el agrado de charlar con la artista española Ana Laura Alaes. Hola Ana Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola. Bueno, es un gusto tenerte acá con nosotras hoy y sabemos que en los inicios no te identificabas como artista. ¿Cómo describirías esa relación con el arte al inicio, en tus primeros momentos? Bueno, nos tendríamos que transportar, pues casi te diría que a la niñez, que es cuando yo creo que nos conformamos. De hecho, no sé, suelo decir y creo que muchas estaremos de acuerdo que somos las mismas personas, que nos constituimos ya desde la niñez, ¿no? Porque, verás, yo no, en mi entorno de niñez no era un entorno propiamente artístico o cultural, era más bien todo lo contrario, era un entorno pues árido, ¿sabes? Yo he heredado dos silencios. Uno es el silencio que casi se, como que la familia decidió eh, mantener por algo terrible como fue la desaparición de mi abuelo en el periodo de la República por ser republicano, lo que se llama un desaparecido, Mm. y desapareció, nunca se supo nada más de él. Y yo he heredado ese silencio, porque en aquel momento no se podía ni siquiera hablar de ello. Pero claro, imagínate el silencio de mi abuela, en este caso, y el silencio de mi madre, que aún siendo niña había vivido esa tragedia. Entonces, y luego habría que añadir al silencio de mi clase social, que era lo que se llamaba clase obrera. Entonces, tú ya puedes ir imaginando, tejiendo todo esto que te digo. eh, Clase obrera, mujer y silencio, ¿no? Que cuando existe eso, pues no existes. O sea, no es como que esa invisibilidad se hace todavía más patente, ¿no? Eso por una parte, en mi periodo, vamos a decir, de infancia, que si quieres que sea sincera, fue un periodo bonito, a pesar de esto que te comento, por otras razones, quizás por tener la suerte de poder vivir entre el campo y la ciudad, ¿no? Y luego ya en la adolescencia, pues heredé un ambiente bélico en llamas, que es la crisis de la clase industrial obrera en el País Vasco. Estamos hablando de los años 80 y bueno, claro, tendríamos que dedicar un tema a todo ello, ¿no? Pero para resumirlo, pues como te digo, ese imaginario nunca se olvida. Era un predominio ideológico absolutamente viril, estaba el terrorismo, estaba una violencia policial pues con los coletazos de una dictadura, pero terrible. Estaba la presencia de drogas duras en muchos de mis amigos y amigas, muertes prematuras. Es decir, era un contexto de no futuro y especialmente para las mujeres. Entonces, para intentar, perdona que me haya alargado tanto, ir otra vez a tu pregunta y ser más concreta, pues el arte parecía que solamente era para la burguesía, ¿no? Y por tanto, en mi contexto era algo que no, que vamos, bueno, pues que parecía que no era para ti, ¿no? Y es por eso por lo que hayas podido quizás leer una afirmación de ese tipo. Pero sin embargo,
quizás todo eso te impulsaba a hacer, ¿no? Pese a que no te sentías en ese lugar de artista, seguías haciendo cosas y seguías vinculada a eso. Mm, sí, creo que yo era feminista sin saberlo, ya desde niña, porque tenía una guerra de género en mi propio seno familiar con mi padre. Entonces, no estaba para nada de acuerdo con aquel futuro o porvenir que parecía que estaba escrito para mí. En mi caso era, pues, el ser, por mi condición biológica de mujer, pues, el casarme y tener hijos. Ese era el futuro que mi padre en concreto había pensado para mí, ¿no? Bueno, y no voy a dar más detalles porque era, de verdad, era muy duro. Bueno, sí, ¿por qué no decirlo? Una frase de mi padre era que mi futuro era planchar los calzoncillos de mis hermanos, ¿no? Entonces, yo no estaba dispuesta a someterme a ese porvenir, ¿no? Hay un pequeño ensayo de Walter Benjamin que se titula Destino y carácter, que me gusta mucho porque habla algo así como que son dos conceptos diametralmente diferentes, destino y carácter. Es decir, que si te planteas seguir un destino, no puedes pensar en introducir el carácter y viceversa. Pues yo me encuentro en que soy un personaje de carácter, no destino. Entonces ahí entraríamos en lo que eh, em, podríamos preguntarnos si realmente existe un destino escrito para cada una de nosotras. Y yo creo que en las mujeres eso tiene un componente mucho más brutal. O sea, esa especie de destino no deseado, por alguna razón, siempre está más enfocado en las mujeres, ¿no? Y en esta evolución, ¿no? Desde tus inicios hasta el hoy, ¿cómo crees que cambió tu relación con el arte? Bueno, como te comento, en realidad yo no sabía dónde iba, así que me dejé llevar por digamos, siempre he traducido la realidad desde un punto de vista mitológico. O sea, veía un paisaje y lo traducía casi como si fuera un cuento de hadas. Eso ya desde el principio, como te decía al principio de nuestra entrevista, eso ha estado ahí. Es decir, yo no es que decidiera dedicarme al arte. Realmente yo decidí que no, bueno, me encantaba estudiar, era muy buena estudiante porque los libros, como no estaban en casa, me parecían absolutamente subversivos, aunque fuera un libro de matemáticas, me parecía subversión absoluta frente al contexto familiar, como te digo, que tenía. Y entonces, pues, bueno, siempre me ha encantado dibujar, siempre me ha encantado bailar, interpretar, cantar, escribir, etcétera. Y siempre, a pesar de que te he intentado dibujar un poquito ese contexto, bueno, tan árido al que parecía que estaba forzada a pertenecer, pues he encontrado personas en mi camino que han creído en mí, pero personas que no tienen nada que ver con la familia, personas que eran testigos que pasaban por ahí y que te decían, pues, qué bien dibujas, qué bien escribes, o esto deberías seguir por aquí.
Y bueno, pues tuve la suerte que después de estar en un colegio público, pues había como un planteamiento en el País Vasco de pedagógico bastante innovador, en el que tuve profesoras increíbles, en este caso de arte, literatura y filosofía, y ellas me animaron muchísimo. Me dijeron, si no tienes dinero para comprarte libros, vete a la biblioteca a estudiar y si te gusta el arte, mira tal y cual artista, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya tenía 18 años, pues simplemente me animé y me apunté a la Facultad de Bellas Artes en Bilbao sin ayuda familiar. Y ahí empezó todo. Estar en un lugar donde te dabas cuenta que no eras un monstruo, porque había otras personas que, bueno, que eran como tú. Y hablando un poco de esta relación con, bueno, sos una artista que hace muchas cosas, sos multidisciplinaria y eso nos queda claro. ¿Cómo es el proceso de creación? Porque no es lo mismo generar la obra que pensar toda una instalación. ¿Y cuál es tu interés con esta conexión con el público, que me parece que es la base o lo central de generar Mm. esta instalación? Ujú. Bueno, voy a intentar responderte porque tú sabes que es muy difícil hablar de explicar de cómo llegas a tus procesos, ¿no? Porque obviamente la práctica artística es una práctica absolutamente subjetiva. Yo no trato lo objetivo, yo trato todo, casi todo es subjetivo. Por eso me he acercado al arte, porque la realidad es muy absolutamente objetiva y es una y hay que entenderla. Sin embargo, el arte a mí no me interesa entenderlo, pero sí que me interesa una respuesta, pues una respuesta de lo que supone cuando tú ofreces tu trabajo al público. No creo no sé, en esas afirmaciones que se dicen bueno, yo lo guardo todo para mí, nadie lo ve. Yo necesito que se vea. Lo mismo que yo necesito la experiencia presencial de las cosas. O sea, tener una cosa delante de mí para poder volver luego al pensamiento, ¿sabes? Es como salir y entrar y salir, ¿no? Y bueno, pues decirte, quizás te lo puedo explicar mejor si hablo de que la primera vez que hice mi instalación, una instalación fue en 1997 en la Sala Moncada en Barcelona y ahí sí que salté al vacío porque yo no tenía ninguna experiencia propiamente espacial y pensé, bueno, voy a coger esta oportunidad en este espacio que tiene este componente de, de experimentación artística tan increíble y voy a aprovechar para hacer algo que nunca haya hecho, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió en la idea de una tienda de ropa. Claro, contado así, pues dices, bueno, qué tontería, ¿no? Pero era 1997 y yo ya me estaba cuestionando lo que es los espacios de galería y los espacios museísticos y cómo una escultura que tú haces dentro de, o sea, o sea, en tu intimidad, o sea, eh, esa especie como de vibración que existe cuando estás trabajando una idea, cuando salta a la luz, hay algo que se pierde. Es como cuando se traduce un texto, ¿no? De un lenguaje a otro.
Entonces yo pensé, bueno, voy a invitar a otras voces, a otros artistas y a otras artistas, y voy a incluir obras de arte entre esas supuestas prendas, y luego a la vez voy a dejar un espacio abierto alrededor de la propia instalación para que los espectadores y las espectadoras decidan si es un espacio real o un espacio imaginario. Y fue una experiencia brutal. Lo que pasa que luego seguí haciendo otras instalaciones y llegó un momento en mi experiencia en el que estaba perdiendo ese carácter subversivo que luego he vuelto a encontrar en mis piezas escultóricas, que son más solitarias, por decirlo de alguna forma. Y volviendo un poco a esta forma de trabajar, ¿hay juego, hay provocación en tus obras? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Me considero una persona súper privilegiada porque aunque el mundo, el estar dedicada en cuerpo y alma a lo subjetivo, pues o sea, si la gente supiera todo lo que hay detrás, pues se asombrarían, porque desde fuera se ve, pues solamente la cubierta de las cosas, ¿no? Es decir, que sí que hay muchas cosas, como por ejemplo, te diría que incluso algo, un elemento hasta religioso, que es la redención, el sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que están ahí, metidas, con las que tienes que negociar y en primera línea. Y hay veces, y muchas veces no es fácil, no es nada, nada fácil. Y por supuesto, si luego a esto añadimos lo propiamente de subsistencia, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, yo me considero una persona muy privilegiada por muchas razones, entre otras porque me dedico a algo que es como una herramienta que me ayuda a ver el mundo, a cuestionarlo, a magnificarlo, a empequeñecerlo, a negociar conmigo misma, a negociar las relaciones con los demás. Entonces, es como que te hace estar muy viva, ¿no? Suelo decir irónicamente que el arte es la mejor crema antiarrugas que existe. Y además, por supuesto, en las mujeres, sobre todo, siempre se habla de una manera muy peyorativa de lo que es envejecer. Y yo aspiro, si mi cabeza me lo permite, a ser una viejecita, pues, que se pueda dedicar a mi actividad, ojalá hasta el final de mis días, ¿no? Para hacer tus obras, utilizas muchos materiales también. Has Mm, utilizado textiles, metal, materiales reciclados. ujú. Y en tu última exposición, Soy Palacio, soy establo, ¿cómo elegiste esos materiales? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué sentido crees que aportan los materiales a la obra? Sí, bueno, esta exposición, para mí, pues ya ves, igual respondo ahora a otras preguntas que me has hecho explicando un poco esto. Empezó todo con el título. Hay veces que las palabras, yo me cobijo en las palabras. Entonces, soy palacio, soy establo, pues habla de muchas cosas, como es nuestra dualidad, nuestra naturaleza, esa relación entre una naturaleza animal, que en mi caso a mí me salva, y la naturaleza más sofisticada, que es una naturaleza que parte de lo animal, pero que parece que es lo opuesto a ella. Esa especie del estigma sobre el cuerpo de la mujer proletaria que está ahí como un eco que parece que lo he olvidado, pero eso nunca se olvida. No sé, ¿no? Es una exposición ahora lo puedo decir, pero he trabajado solamente en lo abstracto. Ahora veo como el cuerpo de una mujer, una cabellera, unos, eh,
unas perforaciones o penetraciones, no sé cómo llamarlo, o agujeros o vacío, unos senos o cobijos o tejados o cúpulas o paredes que son como las paredes de un organismo que tiene unas arterias que se entrelazan y son extrañas. Entonces, aunque el material que me preguntas es el esparto, y bueno, también utilizo unas cadenas, pero fundamentalmente es el esparto, es un material obviamente muy vernáculo, que tiene unas connotaciones muy particulares. Pero yo he intentado, y creo que en cierta medida lo he conseguido, o quiero pensar que lo he conseguido, como traspasar esa cosa de ese material. Es decir, se trasciende el material. Eh, Tú entras al espacio y ves un color carne, una especie de piel, una piel tejida de muchas formas, pero hay un color que domina el espacio, que es ese color ocre o tierra, ¿no? Y bueno, pues sí que también se ha añadido un factor humano, porque en el 2018 tuve la suerte de trabajar en Ibiza con unos artesanos y fue una experiencia tan increíble que dije: "Jo, tengo que no puedo solamente hacer una escultura con ese material y dejarlo ahí, tengo que seguir investigando a ver qué pasa", ¿no? Y bueno, pues me animé a ello y es una mezcla de cosas, ¿no? Entre, pues eso, animarte a una circunstancia vital que se te ha dado en el camino, a algo que también existe muy latente en mi trabajo y es a trabajar con lo que tienes al lado, es decir, no tienes por qué asomar la cabeza en algo que no tienes, sino que ahora que vivo en Mallorca, en un pueblecito de Mallorca, pues también he conocido otros artesanos que trabajaban el esparto y me puse en contacto con ellos. Y entonces, pues tiene también que ver con saltar, con cambiar esa cotidianidad, con que eso que vemos, esa especie de paisaje que vemos, sea un árbol, una tierra, un seno, un pubis, una pierna, un cabello trenzado, etcétera, se convierta en otra cosa, ¿no? ¿Cómo utilizas el arte para cuestionar y desafiar las estructuras patriarcales y las normas de género que hay en la sociedad? Mm. Cuando te decía antes que me considero una persona privilegiada, es precisamente por esto que me preguntas, porque soy una mujer que tenía un destino pactado, parecía, en mi caso con el diablo, y desde luego, gracias a mi trabajo, he podido cambiar mi destino. Y a pesar del momento en que vivimos tan deshumanizado, donde cuestiones que parecía que habíamos superado vuelven a violentarnos, sobre todo a las mujeres, pues, no sé, ¿no? Como a pesar de eso, sigo creyendo en el arte. O sea, creo que el arte es una herramienta muy poderosa. Entonces, pues imagínate, o sea, gracias a eso, gracias a empezar por pequeñísimas acciones, porque yo empecé a hacer esculturas con la ropa de mi madre, que tenía guardada del ajuar, imagínate, ¿no? Con un calzoncillo de mi padre que lo convertí en un bolso, o sea, como una especie de violencia, de gesto violento, que luego con el tiempo pues ha trascendido. Sin embargo, cuando lo hice era un gesto nimio. Pues, pues, feminismo yo creo yo creo en un feminismo de práctica, no de teoría. No necesariamente teórico. Lo teórico está muy bien para apoyarnos en él y para que además las mujeres
y vayamos hablando de nuestras experiencias y eso cree un tejido, ¿no? Pero yo, digamos que yo practico un feminismo a través de la práctica escultórica. Y la última. En tu última exposición estás incluyendo muchos textos, que son textos propios. ¿Cómo contribuye esa escritura? Mira, desde el principio de nuestra entrevista te decía que yo traducía aquellas situaciones que eran bastante, digamos, deslavazadas o no envolventes, imagínate, un campo, campesinos, subsistencia. La palabra subsistencia estaba ahí donde no había posibilidades de transformar en otra cosa, ¿no? Sin embargo, esas claves de realismo mágico siempre han estado ahí latentes. Yo me acuerdo de escribir desde muy niña. No he guardado nunca esos textos, me arrepiento de ello, no porque seguro, no tendrían, no porque piense que tengan ningún interés a un nivel de público, sino porque creo que probablemente ahí habría apuntes muy particulares que igual desvelarían cosas que ahora me gustaría ver, ¿no? Pero que igual no interesarían a nadie, ¿no? Solamente a mí en este caso. Pero las palabras, igual, lo mismo que suelo decir que la escultura no es necesariamente tridimensional, es decir, estamos rodeados y rodeadas de objetos tridimensionales, un vaso, la mesa, el zapato, pero eso no tiene por qué ser necesariamente escultura. Escultura para mí es activar algo, o sea, algo que está aparentemente inerte, que esté vivo. Pues en la escritura creo que nos pasa igual. Utilizamos las palabras, pero y sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde las palabras son tremendamente tan horribles, ¿no? Como grandilocuentes, con mensajes políticos horrorosos, o sea, sobre todo, obviamente, de extrema derecha, que parece que son la brutalidad ahí puesta por encima de la mesa y cada vez más bruto, ¿no? Tú dices una brutalidad y lo bruto sigue a lo bruto, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que recuperar las palabras más sencillas, agua, cielo, tierra, no sé, ¿no? Pero en el sentido de recuperar esa actitud de decir, bueno, igual no tengo nada que decir, pero voy a empezar a trabajar con las palabras como si fuera otro campo a investigar, ¿no? Y bueno, también es verdad que muchas veces como que doy voz a algo que creo que se escapa en mi trabajo plástico, ¿no? Te agradezco mucho que hayas charlado con nosotras. Realmente es un placer tenerte acá. Muchas gracias por este ratito. No, gracias a ti por haber trabajado esta entrevista y por darme esta oportunidad. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Puedes dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web www.mujeresmirandoamujeres.com y consultar cómo asociarte. No te lo pienses, súmate. Hasta el próximo capítulo, mujeres.